Frustrados por el comportamiento del alcohólico y su propia incapacidad de controlarle, y pensando que el alcohólico bebe a propósito porque no les ama, la familia vuelca su ira contra él. Pelean, discuten, se dicen cosas hirientes y tratan de desquitarse por todo lo que han sufrido. El hogar se transforma en un verdadero campo de batalla. La familia no se da cuenta de que el alcohólico bebe porque lo necesita y que se odia a sí mismo, y que al castigarlo por su comportamiento le convence de que no es digno de ser amado. Esto borra cualquier remordimiento que él pueda tener, porque al ser castigado por su manera de beber, siente que ya ha pagado sus culpas y que puede volver a beber. El alcohólico niega que tiene un problema y niega que necesita ayuda. Promete que nunca más va a beber. Al aceptar sus promesas, la familia también niega que hay un problema. Es lo mismo que decir que el alcohólico se comporta así a propósito. No aceptarían sus promesas si se dieran cuenta de que está enfermo, de que no lo puede controlar. Niegan que hay un problema cuando lo esconden y pretenden que no existe. Niegan el problema cuando amenazan y luego no lo llevan a cabo. Los familiares de los alcohólicos dicen una cosa, pero hacen otra. No se dan cuenta de que el alcohólico advierte lo que ellos hacen y no lo que dicen. A través del tiempo, el alcoholismo se ha definido como una enfermedad que no solamente afecta al alcohólico en sí, sino a las personas que se encuentran en contacto con él, comenzando por la familia, tanto directa como indirecta, amigos, compañeros laborales, etc. En lo que la familia respecta, los más afectados son la pareja y principalmente los hijos. Los hijos de un alcohólico no solo deben lidiar con la idea de que su padre o madre están enfermos, sino también con la carga emocional que esto conlleva. El tratar de aceptar que el alcoholismo de su pariente es una enfermedad y no una simple conducta recurrente es bastante complejo. A menudo, los hijos sienten cierto grado de culpabilidad ante esta terrible enfermedad. Se sienten avergonzados por las conductas del familiar. Son frecuentemente maltratados, exhibidos y humillados por el enfermo alcohólico. Frecuentemente se les adjudican cargos y responsabilidades que no le corresponden a los hijos, lo que provoca que el rendimiento en todo aspecto de los hijos se vea afectado considerablemente. En el ámbito escolar, su atención, retención y concentración se ven afectadas directamente. También en ocasiones se ven en la necesidad de abandonar sus estudios para ayudar a los gastos de la casa, debido a que los padres ya no son funcionales para el trabajo. Se dice que los hijos de los alcohólicos a menudo se vuelven retraídos. No comparten sus pensamientos ni sentimientos. Son sumamente reservados. Se aíslan. Definitivamente, las emociones de los hijos de los alcohólicos se ven removidas constantemente, afectando su desarrollo. La primera vez que escuché la palabra alcohólico en relación con mi padre fue cuando yo cursaba el 6º grado. Antes de eso, sabía que algo andaba mal, aunque no podía precisar por qué era. Fue un alivio el poder darle nombre al problema, aunque yo malinterpreté el significado de la palabra. Para mí, significaba que mi padre bebía demasiado, que papá era injusto con mamá, que papá hacía esto y lo otro, y que el resto de nosotros éramos perfectos. Como el alcoholismo es una enfermedad progresiva, papá empeoró. Yo asumí muchas de las responsabilidades en torno a mis hermanos, y me volví muy hábil en manejar a mi padre. Sabía cuándo tenía que escuchar sus sermones y cuándo desafiarlo para obtener lo que yo quería. Esto continuó hasta el verano, después del 8º grado, cuando mamá se enfermó gravemente y yo mandé por mi tía, la hermana de mi padre, para que la internaran en un hospital. Papá sufrió mucho ese verano. Lo único que yo veía era su comportamiento hacia nosotros, los hijos, en especial hacia mí. Mis 2 hermanas menores se fueron a casa de mi tío y mi hermano pequeño se quedó con papá y conmigo. Estaba realmente orgullosa de cómo hice salir a los chicos con sus pertenencias sin que papá nos viera y comencé a actuar como la esposa de un alcohólico.
Tiraba toda la cantidad de botellas con alcohol que me encontraba. Trataba de sacar las balas del rifle. Interceptaba la correspondencia y me quedaba con los cheques. Hacía de todo. Después de un tiempo, mi hermano también fue a la casa de mi tío, pero yo me quedé en casa. Odiaba a mi padre, pero sabía cómo manejarlo. Lo desafiaba e insultaba, y lo trataba como si fuera un enemigo, en vez de tratarlo como mi padre, que estaba sufriendo. Al salir del hospital, mamá hizo internar a papá. Mis hermanos volvían de casa de mi tío y todo anduvo bien hasta que papá regresó al hogar. Mi resentimiento persistía y me preguntaba qué derecho tenía mi padre de decirme lo que tenía que hacer, cuando yo prácticamente había criado a mis hermanos. Además estaba muy confundida, me consideraba superior a mis hermanos, pero ya no existía el papel de madre que me había yo adjudicado. Cuando papá salió del hospital, se suponía que todo volvería a la normalidad, excepto que nadie sabía que era lo normal. Creo que me acostumbré a papá y eventualmente aprendí a quererlo un poco y hasta admirarlo. Pero había un volcán dentro de mí listo para entrar en acción y una noche tuve una seria discusión con mis padres. Un sacerdote me hizo ver que yo también había tocado fondo esa noche y admití que no tenía control sobre mis emociones y que mi vida se había vuelto ingobernable. Estaba enferma emocionalmente. Ahora sé que mis sentimientos eran un factor importante dentro de todo esto, que me los guardé durante tantos años hasta que un día exploté y no pude más. Quizás si yo no me hubiera callado mis problemas y los hubiese compartido con alguien, mi situación o mi bienestar emocional sería un poco menos confuso y malsano. Hoy comprendo que el hablar de mis problemas con alguien me ayuda a ser mucho más objetiva dentro de mi vida. Hoy tengo amigos entrañables con quienes comparto mis alegrías y mis tristezas dentro de Alatín. Cuando regresé a la universidad, mis problemas se agravaron y fui a dar a un hospital neuropsiquiátrico. Tuve que dejar la escuela, papá vino por mí. Descubrí que por lo que mi padre había vivido, se había vuelto una persona comprensiva. Después de un tiempo, las cosas empezaron a empeorar y descubrí que papá estaba bebiendo de nuevo. Olvidé todo lo que había aprendido recientemente y volví a mis viejos hábitos. Esta vez sentía terror, lo que me generaba mucha ira. Tenía ganas de matar a papá, pero en vez de hacerlo, me fui a casa y volví a la escuela.